Hola a todos. Vamos a discutir, yo creo que uno de los temas que no deja de estar en la actualidad, ¿no? Lo hemos titulado Temas candentes en TAVI 2022, ¿no? Y por qué el Jartim sigue teniendo algún valor. Y bueno, primero de todo, dar las gracias a los compañeros que nos acompañan, Cristóbal Urbano Carrillo del Hospital Universitario Regional de Málaga y también Toni Carol Ruiz del Hospital San Joan d'Espí Moisés Broggi, que también está aquí con nosotros. Van a tocar distintos temas de su sesión, ¿no? Y ya sin más voy a lanzar una primera pregunta, ¿no? Que sería un poco el tema del bajo riesgo quirúrgico, ¿no? A Cristóbal, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a cirugía valvular todavía y qué pacientes está bien? Bueno, muchas gracias, lo primero, por esta invitación. Pues lo que vamos a discutir en la sesión es un poco qué espacio sigue quedando, ¿no? Para la cirugía, porque parecía que era el último muro por derribar, el bajo riesgo quirúrgico. Hemos estado esperando la salida de Partner 3 y de Evolve Low Risk desde el año 19 que salieron, pues ahora lo que esperamos ya es la evolución de esos estudios, pero ha estado claro que ha sido una piedra angular para que muchos pacientes, no ya de bajo riesgo, sino que además se correlaciona con la edad un poco, y ese es el siguiente muro que es el caballo de batalla ahora mismo en la guía de práctica clínica. Claro, pero tenemos que derribarlo con cabeza. Exactamente. ¿Por qué? Porque el paciente de bajo riesgo quirúrgico implica que tenemos que ser muy honestos con los resultados que le ofrecemos. Ya no estamos viendo el enfoque de la TAVI como alternativa para endpoint duro de mortalidad o de resultados en stroke y en seguimiento, sino que ahora el paciente es un paciente de un perfil distinto, más joven, el que tiene una vida por delante, al que tenemos que planificar bien cómo atacar una segunda o incluso una tercera intervención, si fuera posible, y para eso es muy importante, fuera de la edad biológica o cronológica o el riesgo quirúrgico, para mí es fundamental la anatomía del paciente, ser honestos con qué podemos ofrecer desde la TAVI, y en ese sentido cualquier paciente de bajo riesgo, sobre todo si es joven, al que no podamos ofrecer un resultado excelente, creo que será la cabida de la cirugía, quitando la prótesis metálica. Que claro... o la aorta ascendente. Claro, cualquier patología concomitante que te obligue a una cirugía, como unas coronarias que no sean revascularizables percutáneamente, como cualquier otra. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro y yo creo que ahora hay que pasar al otro lado, ¿no? Porque a veces dices, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Pero ¿cuándo no hay que hacer algo? ¿Cuándo realmente hay futilidad? ¿Y eso cómo lo enfocamos, Toni? Gracias, Rafa. Bueno, yo en primer lugar, yo creo que hemos de tener en cuenta que efectivamente, bueno, como hemos hablado del bajo riesgo, ¿no? Hemos hablado del paciente joven, pero es que yo creo que el paciente con estenosis aórtica severa, por definición, es un paciente anciano. Y los pacientes ancianos normalmente van con cosas asociadas, ¿no? El que menos tiene unas comorbilidades añadidas de los años, ¿no? Luego es muy importante todos los síndromes geriátricos, ¿no? La fragilidad, toda una serie de problemas que van asociados. Entonces, yo a veces no es tanto cuando ya no hemos de ofrecer, porque yo creo que todos nos pondríamos de acuerdo es cuando está clarísimo que no hay que hacer nada, pero nada ya significa ni cirugía ni tratamiento percutáneo. Entonces, yo creo que aquí tenemos tres espectros de pacientes, ¿no? En un extremo tenemos el paciente de bajo riesgo, que con 80 años puede ser un paciente de bajo riesgo perfectamente, ¿no? Un paciente robusto, que nuevamente aquí entramos en términos de fragilidad, ¿no? Que es muy importante. Tenemos el paciente extremo, que es en el que es fútil, ¿no? Que otra cosa es que definamos qué significa futilidad, ¿no? Que es un tema que durante la sesión ya hablaremos con un poco más de profundidad. Poniéndonos todos de acuerdo qué es fútil, qué es futilidad y cómo lo identificamos, pero estos son los extremos. Y yo creo que en medio tenemos la gran mayoría de pacientes con estenosis aórtica severa, que son pacientes de edad avanzada, la mayoría tiene 80 años o más, que tienen comorbilidades, y un poquito cómo organizamos todo esto, ¿no? Porque si nosotros analizamos un poquito los distintos registros, ¿no? Tenemos el Euroheart Survey, por ejemplo, del 2005, que uno de cada tres pacientes, y esto es el 2005, uno de cada tres pacientes con estenosis aórtica severa que tenía más de 75 años se rechazaba directamente para cirugía cardíaca.
¿no? Bueno, un poco, ¿no? bueno. Hay como más facilidad, ¿no? Esto era cirugía cardíaca y Mm. se rechazaban básicamente pues, por disfunción ventricular, por comorbilidades, por edad muy avanzada, ¿no? Esto evidentemente con la introducción de TAVI se ha disparado y de hecho cuando tú miras los análisis, ¿no? Los registros de hemodinámica, realmente la implante de TAVI, el número de TAVI es ascendente, ¿no? Por lo tanto, cada vez es una técnica que es mucho más segura, ¿no? Los problemas de si fuga periprotésica, implante de marcapasos. Pero realmente cuando tú miras números más recientes, por ejemplo, muchos registros de la sección de cardiología geriátrica, hay un registro que es el registro IDEAS, que se publicó hace 5 años, que pacientes de alta avanzada con estenosis aórtica severa, el 40% se rechazaban para nada y la mayor parte de motivos de rechazo eran comorbilidades o el paciente quería que no le hicieran nada. Con lo cual tú aquí estás introduciendo dos elementos, que es la percepción de beneficio que tiene el clínico, es que aquí esto no le va a servir para nada, que esto hay que ir con mucho cuidado, y luego que el paciente quiere que lo dejen tranquilo. Aquí entras percepción de beneficio, que de alguna manera lo tenemos que poner un número, y luego que el paciente quiere que lo dejen tranquilo, porque hay que consensuar un poquito los objetivos, ¿no? Entonces, yo cuando planteo un poquito lo que venía a plantear con la presentación, cuando planteamos qué es fútil y qué no, primero tenemos que ver, ¿está indicada un tratamiento? ¿Qué mochila lleva el paciente? ¿No? ¿Qué otras cosas hay que me puedan hacer decantar hacia un lado u otro? ¿no? Y aquí hay patologías cardiológicas, como por ejemplo la disfunción ventricular, la insuficiencia mitral funcional, hipertensión pulmonar postcapilar, ¿no? Que muchas veces están relacionadas simplemente con el aumento de la poscarga y yo puedo predecir que esto lo puedo mejorar. Luego, patologías extracardíacas, ¿no? Las comorbilidades, que sí que se ha demostrado que evidentemente cuanto más comorbilidades, peor pronóstico, pero hay algunas de estas comorbilidades que podemos optimizarlas, ¿no? Tratamiento broncodilatador en los EPOCs, el manejo de hipervolemia, la fragilidad no necesariamente es una situación irreversible. Sí, se puede hacer la Exacto. rehabilitación previa, ¿no? Ahí claro, para mejorarlos. Cuando tú consultas a los geriatras, lo primero que te dicen los geriatras es que la fragilidad en sí no es una situación irreversible, ¿no? Al menos no en todas las fases, no en todo el espectro de la fragilidad. Y luego, aquí es donde entra el HARTIM, ¿no? Aquí nos hemos de poner de acuerdo. ¿Qué podemos ofrecerle a este paciente? Mire, vamos a mejorar esto lo puedo optimizar, puedo mandarlo a TAVI en mejores condiciones y luego ponemos de acuerdo con el paciente, ya no en términos de supervivencia, sino en términos de calidad de vida. Sí. Cuando tú vas a las guías, ellos lo que te vienen a decir es que no solo miren supervivencia, sino calidad de vida, ¿no? Y este es un poco como creo que hemos de plantear. Es un tema que es complejo, porque probablemente ninguno de nosotros tres nos pondríamos de acuerdo en qué es futilidad y cómo la medimos. Y esto es el pan nuestro de cada día. Muy individualizado, por eso tiene sentido el HARTIM. Pero ya un HARTIM yo creo que no entendido como la clásica discusión ¿Es para mí o para ti? De cirugía o percutáneo, ¿no? Yo creo que el papel de la geriatría, el papel del anestesista o del que va a hacer la recuperación inmediata. ¿Por qué? Porque si te vas al otro lado del espectro, lo que ha traído de beneficio el poder derribar el muro del bajo riesgo es que la TAVI ha expresado su máxima potencialidad, que es ya no solo un procedimiento mínimamente invasivo, sino que convierte el proceso de estenosis aórtica en mínimamente hospitalario. Es decir, cuando le quitas todas esas mochilas que hablaba Tony al paciente y tú tienes un paciente entero al que le vas a hacer una TAVI, a las 24 horas se puede ir a su casa, si no en el mismo día, en algunos ya se han comunicado. Entonces, claro, con esto te abre... ¿Por qué? Porque el enfoque inicial fue empezar por esos pacientes. Prácticamente empezamos con pacientes futiles hace casi 20 años. Pero ahora, lo que decía, hay un riesgo de morir de éxito. Y ahí tenemos que tener claro, y el HARTIM yo creo que si a lo mejor no solo a nivel individual pueden participar una multidisciplinaridad, sino establecer unas reglas de acuerdo también a los resultados locales y a los recursos locales que se tienen en cada hospital. Si tuvierais, estoy pensando yo, si tuvierais que darle a nuestra audiencia un mensaje así final, ¿cuál le daríais? Yo pienso que el mensaje final, ¿no? Los conceptos a tener en cuenta en esto es, primero, que la estenosis aórtica severa es una patología predominantemente del paciente anciano y que tiene muchas comorbilidades, bueno, que tiene un porcentaje significativo de comorbilidades o de déficits o de síndromes geriátricos, tanto agregados como por separado,
que de entrada, yo lo que he aprendido, yo soy cardiólogo clínico, pero he aprendido con los años, a medida que ha ido aumentando la edad de los pacientes, yo he aprendido la utilidad de la valoración geriátrica en los pacientes. Entonces yo pienso que son pacientes de edad avanzada, que hemos de ser conscientes de las comorbilidades asociadas, que hemos de tener un mínimo de noción, o como mínimo tener un geriatra que nos ayude a interpretarlo, porque en mi experiencia la valoración geriátrica te ayuda a no infravalorar, es decir, me ha ayudado más a pacientes que intuitivamente me parecían frágiles o me parecían irreversibles, a ver que eran más, a identificar que eran mucho más robustos de lo que parecía, que por tanto tenía sentido ofrecerle alternativas agresivas, y luego toda esta información manejarla y discutirla entre todos, ¿no? Es decir, está claro que y más, ¿no?, con todo lo de bajo riesgo, el número de TAVIs va a crecer, y que, bueno, pues probablemente habrá que llegar a un equilibrio pues entre los números de cada hospital, porque en las guías, por ejemplo, ponen 75 años, pero no es lo mismo 75 años en Europa del Este que 75 años en los países mediterráneos, ¿no? Y habrá que ponerse un poquito de acuerdo, el punto de corte no tiene por qué ser el mismo, pero que sobre todo no desestimar pacientes que se pueden beneficiar, y aquí entra los síndromes geriátricos, yo lo tengo clarísimo, y nos hemos de familiarizar un poquito con esto, ¿no? Aunque luego hay una valoración geriátrica, una consulta específica para ese tipo de pacientes, creo que el cardiólogo clínico al final, a mí me da la sensación que, y esto es y lo que quiero es levantar una bandera a favor de esto, ¿no? A veces da la sensación de que cuando tú presentas a un paciente en el HeartTeam, en el momento que tú lo presentas, tú ya te desentiendes. Esto no tendría que ser así. El cardiólogo que presenta al paciente, que es el que lo conoce, que lo ha interrogado, ¿no?, que ha hablado con él, que es el primer médico que ve al paciente cuando tiene un problema, yo pienso que el cardiólogo clínico tiene que tener una idea de lo que quiere con ese paciente y luego preguntarle al hemodinamista o al cirujano cardíaco qué respuesta le puede dar. Yo creo que es responsabilidad del cardiólogo clínico tener una idea clara de lo que tú quieres hacer con ese paciente, porque si no, al final, parece que te desentiendes. Eso no creo que sea una manera. Y creo que al final es ponernos de acuerdo entre todos, ¿no? Cristóbal, ¿tú qué visión le querrías aportar así de cierre al...? Bueno, yo creo que realmente los estudios de bajo riesgo lo que nos han aportado es que nos podemos olvidar del riesgo quirúrgico como un criterio para decidir si hay que indicar TAVI o no. Ya lo veníamos diciendo, que no representaba bien la realidad de nuestros pacientes y que no era un criterio, pero ahora tenemos la evidencia. Y a la evidencia se suma nuevos puntos de corte, ¿no?, como son la edad, como ha comentado Tony. Yo creo que la edad tampoco va a ser un criterio elegible, va a ser la biología y la expectativa de vida del paciente junto con su anatomía. Creo que esos van a ser los criterios que en el futuro van a predominar más que el alto o bajo riesgo quirúrgico. Sí. Una puntualización. Las escalas de riesgo quirúrgico, ¿no?, el STS, el Euroscore, cuando tú analizas los pacientes, ¿no?, cuando los comparas con la fragilidad, pierden potencia estadística, es decir, al final se empezaron a incluir en el partner y en el Coreval y todo esto, unas escalas que están diseñadas para un riesgo quirúrgico, no para el tratamiento percutáneo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que buscar otras herramientas para decidir un lado u otro, ¿eh? Igual aparece otra escala, pero Sí, desde luego con lo que se han hecho los ensayos clínicos y las guías no representaba... Bueno, yo creo que ha quedado suficientemente claro qué es candente en el 2022 en TAVI, e invitar a la audiencia a ver esta sesión con calma, que hay más aspectos, ¿no?, que lo hemos tocado, que también se tocarán en la sesión. Y bueno, muchas gracias a todos y ha sido un placer teneros aquí. Un placer.